Bienvenidos al video tutorial de la unidad número 9, ecuaciones diferenciales en derivadas parciales. En primer lugar, comenzaré con la definición de ecuaciones diferenciales en derivadas parciales lineal. Es una ecuación diferencial lineal en la que aparece una variable vectorial R, un campo escalar incógnita y algunas de sus derivadas parciales. En particular, vamos a trabajar con aquellas ecuaciones diferenciales en derivadas parciales lineales de segundo orden, donde la función incógnita, o sea, el campo escalar incógnita, es un campo escalar U de x, y las variables independientes son x e y. La forma, la estructura que tienen esas ecuaciones diferenciales en derivadas parciales lineal de segundo orden en forma completa es la que se presenta en este segundo recuadro, donde A, B y C tienen que ser distintas de cero. Si la G en esta ecuación es igual a 0, la ecuación se dice que es homogénea. Si las letras A y G, los factores desde A a F y G, que es el segundo miembro, pueden ser campos escalares, funciones, ¿sí?, en X e Y o constantes. Si desde A a F son constantes, en este caso se llaman ecuaciones diferenciales en derivadas parciales lineal de segundo orden a coeficientes constantes. Se las clasifica según el signo que tenga este discriminante que se obtiene haciendo los coeficientes obtenido a partir de los coeficientes que tiene esa expresión general de la ecuación en derivadas parciales. B cuadrado menos 4A por C. Si es mayor que 0, se llama esa ecuación en derivadas parciales hiperbólica. Si es igual a 0, parabólica. Y si es menor que 0, elíptica. La diferenciación de los nombres está en función de las características que tenga cada una. Si poseen condiciones iniciales o no, si poseen condiciones en la frontera o en el borde, si dependen o no dependen del tiempo y a qué tipo de problemas se vinculan, ¿sí? Nosotros vamos a trabajar con algunos problemas clásicos que son su modelo matemático se las denomina ecuaciones clásicas. Esas ecuaciones clásicas son las del calor en una dimensión, que corresponde a una ecuación diferencial en derivadas parciales parabólicas, la ecuación de la onda unidimensional, que corresponde a una ecuación en derivadas parciales hiperbólica, y la ecuación de Laplace en dos dimensiones, que corresponde a la ecuación diferencial elíptica. Acá están las expresiones de esas ecuaciones y luego van a encontrar debajo de este video un libro de Moodle donde están videos para cada una de ellas, un video con la deducción de este modelo matemático a partir de propiedades físicas y la resolución de esta ecuación. Esa resolución de esta ecuación se hace con un determinado método que un poco más adelante se los voy a explicar. Las soluciones de una ecuación diferencial en derivadas parciales va a tener la forma de una u de x, y, que para que satisfaga la ecuación diferencial va a tener que poseer todas las derivadas parciales que está indicada en la ecuación y la debe satisfacer para una determinada región del plano X e Y. Es muy difícil encontrar una solución general. Por eso generalmente con los métodos de resolución se obtienen soluciones parciales, ¿sí?, que de algunos problemas, de algunas aplicaciones que vamos a presentar.
Está el principio de superposición, muy similar a lo que ya habíamos trabajado en la unidad número 1, que si tenemos un conjunto de soluciones linealmente independientes de una ecuación diferencial en derivadas parciales homogéneas de segundo orden con coeficiente constante, entonces la combinación lineal de esas soluciones linealmente independientes también va a ser solución de la ecuación diferencial en derivadas parciales, ¿sí? Entonces ahí está la expresión sintetizada de que para cualquier tipo de ecuación en derivadas parciales, no solamente con la de segundo orden, va a ser la solución, se va a poder obtener una solución como una serie infinita de combinaciones lineales de constante por esas soluciones linealmente independientes. El método para resolver estas ecuaciones es el método de separación de variables de aquellas ecuaciones diferenciales en que puedan separarse esas variables, ¿sí? Puedan reducirse a un conjunto de ecuaciones diferenciales ordinarias, o sea, se puedan reducir a un sistema de ecuaciones diferenciales que cada una de esas ecuaciones dependa de una sola variable, o de X o de Y, obteniendo para cada caso una solución. Entonces la solución de la ecuación diferencial va a ser igual al producto de esas dos soluciones que dependen cada una de X y de Y, que es esta expresión que saca U de XY igual a X de X por Y de Y. Entonces, vamos a ver que de acuerdo al formato de una ecuación diferencial, vamos a necesitar derivadas primera y derivadas segunda de este campo escalar U de XY. Entonces, si realizo para esta expresión de U de XY como X de X por Y de Y, busco la derivada U de X, la derivada U de Y, la derivada segunda de U dos veces con respecto a X y la derivada segunda de U dos veces con respecto a Y, obtengo estas cuatro expresiones. Entonces con eso vamos a ver que vamos a poder resolver, por ejemplo, esta ecuación diferencial, que es el ejercicio 9.3 que está en el cuadernillo. Entonces comenzamos. Ya sabemos que estas ecuaciones se pueden reducir a un determinado conjunto de ecuaciones diferenciales ordinarias y la solución de esa ecuación va a tener soluciones que dependen solamente de una variable X de X y de Y de Y, y la solución de la ecuación en derivadas parciales va a ser el producto de esas dos soluciones ordinarias de esas dos ecuaciones ordinarias que hemos planteado. Entonces, sabiendo esto que ya habíamos dicho, que teníamos que obtener las derivadas tanto primera como segunda de esa expresión anterior y reemplazándolas en la ecuación en derivadas parciales dada, obtenemos que este primer miembro, la derivada segunda de U dos veces con respecto a X cuadrado, nos da igual a X segunda por Y. Y el segundo miembro, 4 por la derivada de U con respecto a Y, nos va a dar 4 por X por la derivada de Y'. Si trabajamos, este método nos va a permitir, este trabajo algebraico nos va a permitir separar esas funciones, funciones que dependen solamente de X o de Y, unas en el primer miembro y otras en el segundo miembro. Entonces nos queda esta igualdad entre estas dos expresiones, entre estas dos razones. Esa igualdad, ustedes saben que la igualdad entre dos razones forma una proporción y esa igualdad siempre nos va a dar una constante. Esa constante de proporcionalidad puede ser positiva, negativa o igual a 0. Entonces, ¿qué quiere decir? Que vamos a tener tres casos posibles de solución de acuerdo a cómo sea ese resultado que nos dé estas razones. Entonces,
En el primer caso vamos a considerar en que h sea mayor que 0. Para asegurarnos que h sea mayor que 0, h la vamos a considerar como otra constante elevada al cuadrado, que esa constante puede ser positiva o negativa, distinta de 0, pero ya no importa si es positiva o negativa, elevada al cuadrado me asegura que siempre sea positiva. Entonces, si igualamos esa proporción a lambda al cuadrado y tratamos de separar trabajando cada uno de los miembros comparado con lambda al cuadrado, podemos formar este sistema de dos ecuaciones ordinarias, una que va a depender solamente de x y otra cuya función incógnita es x mayúscula, que va a depender de la variable independiente x, y una segunda ecuación cuya función incógnita es y, que va a depender de la variable independiente y chiquita. Si nos analizamos cada una de estas dos ecuaciones, vemos que la primera es una ecuación diferencial lineal de segundo orden a coeficiente constante homogénea. Y la segunda es una ecuación diferencial ordinaria de primer orden homogénea a variables separables. Ya sabemos, a partir de lo trabajado en la unidad 6 y en la unidad 7, cómo ir resolviendo cada una de estas ecuaciones diferenciales. Entonces, si resolvemos la primera de las ecuaciones, vamos a ver que planteamos la ecuación característica, nos quedan dos raíces reales y distintas, entonces podemos escribir la solución de x como la combinación lineal de constante por esas funciones e a la r por x que ya habíamos analizado en la unidad número 7. ¿Sí? Se acostumbra en este caso a transformar esta expresión y en vez de dejarla en función de estas funciones exponenciales, ponerla en función de senos y cosenos hiperbólicos. A partir de estas expresiones, que son estas identidades trigonométricas de lo que es el coseno hiperbólico y el seno hiperbólico, vinculado con estas funciones exponenciales, si multiplicamos la primera ecuación por una constante miembro a miembro, la segunda ecuación por otra constante también miembro a miembro, y sumamos ambas ecuaciones, podemos llegar trabajando algebraicamente a encontrar una expresión equivalente a la que teníamos en función de las funciones exponenciales, una función equivalente en función de cosenos y senos hiperbólicos. Entonces, esa solución x de x la podemos expresar como C1 por el coseno hiperbólico de 2 lambda x más C2 por el seno hiperbólico de 2 lambda x. Esa es la solución de la primera de las ecuaciones diferenciales que habíamos obtenido, la de segundo orden. La segunda de las ecuaciones era una de primer orden, que era variables separables, muy sencilla de resolver, y llegamos a esta solución de esta ecuación cuya función incógnita es la función escalar y, que depende de la variable independiente y entonces podemos dar como terminado el ejercicio para el caso 1, planteando que la solución de la ecuación diferencial, que es un campo escalar u de xy, lo podemos expresar como el producto de esas dos soluciones de las ecuaciones ordinarias que habíamos resuelto. Y entonces nos queda, trabajando y reduciendo el nombre de las constantes, nos queda esta expresión como la solución general de la ecuación diferencial en derivadas parciales planteada en el ejercicio 9.3 para el caso 1. De la misma manera vamos a proceder, que se los voy a dejar para que ustedes lo analicen, el caso en que h sea menor que 0, también se iguala la proporción a menos lambda cuadrado, se plantean el sistema de las dos ecuaciones diferenciales ordinarias,
Se clasifican cada una de esas dos ecuaciones diferenciales, se resuelven, ya sea la de segundo orden como la de primer orden, y se plantea la solución de la ecuación diferencial como el producto de esas dos soluciones x de x e y de y encontradas anteriormente. Entonces esta sería la solución general de la ecuación diferencial planteada en el ejercicio 9.3 para el caso 2. De la misma manera, cuando h es igual a 0. Acá se simplifica muchísimo las dos expresiones de las dos ecuaciones que nos quedan. Son muy simples, nos queda x segunda igual a 0 e y prima igual a 0. Resolvemos también cada una de esas dos ecuaciones diferenciales, la de segundo orden y la de primer orden, y obtenemos la solución u de x como el producto de esas dos soluciones x de x e y de y obtenidas para este caso, ¿sí? Que viene a ser la solución general de la ecuación diferencial del ejercicio 9.3 para el caso 3. Les queda solamente para terminar a ustedes revisar toda esta resolución y analizar las ecuaciones clásicas que se proponen en el libro de Moodle que se pone a continuación, donde cada una de esas ecuaciones clásicas corresponde a una de tipo de ecuaciones en derivadas parciales que ya habíamos planteado cuando expresamos los distintos modelos matemáticos para determinados problemas físicos.